Tú crees que conoces bien a la persona que vive a tu lado, ¿verdad? ¿Crees que sabes de memoria cada rincón de la casa donde vives? Yo también pensé que este era solo el caso de una esposa insegura, buscando problemas donde no los había. Una mujer desesperada por demostrar que su esposo perfecto era en realidad un mentiroso, hasta que descubrí lo que él escondía en el sótano, y eso casi me cuesta la vida. Si quieres saber cómo una simple investigación por infidelidad se convirtió en uno de los casos más oscuros de toda mi carrera, quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a hacerte mirar a tu propia pareja de una forma completamente diferente. Era un martes por la mañana cuando Lucía Herrera entró en mi oficina. La primera impresión que tuve, una mujer hermosa, bien arreglada, perfumada, claramente con mucho dinero y probablemente aburrida, buscando problemas donde no los había. Apenas la vi en la puerta, como cualquier detective con experiencia, ya sabía lo que venía. Otro caso de infidelidad conyugal. Lucía se sentó frente a mí, jugando nerviosamente con su anillo de bodas, y me dijo que necesitaba que investigara a su esposo. Cuando le pregunté cuál era el motivo de su sospecha, imaginé que escucharía lo típico: mensajes extraños, llegadas tarde, perfume diferente. Pero su respuesta me tomó completamente por sorpresa. Lucía me dijo que su esposo era demasiado perfecto y que no creía que eso pudiera ser real. Me explicó que llevaba casada 5 años con Ricardo Mendoza, un empresario exitoso del sector de la construcción. Se conocieron cuando ella estaba en el peor momento de su vida, recién divorciada, con la autoestima por el suelo, dudando si alguna vez volvería a ser amada de verdad. Y entonces apareció Ricardo. Continuó contando. Era guapo, encantador, rico y absolutamente enamorado de ella. El noviazgo fue intenso. Ricardo la trataba como a una princesa. Flores, regalos, cenas románticas, viajes sorpresa. En 1 año ya vivían juntos. En 2, estaban casados. Le pregunté entonces cuál era el problema. Lucía dudó y después dijo que él nunca la contradecía, nunca discutía, jamás mostraba enojo ni frustración. Era como si estuviera programado para complacerla. Y no tienes idea de cuán literal sonó esa observación. En 5 años de relación, Ricardo nunca se enfermó. Nunca tuvo un mal día. Jamás perdió la paciencia. Ni una sola vez, según Lucía. Y eso me hizo pensar. Todo el mundo tiene días malos. Todo el mundo se enferma alguna vez. Todo el mundo pierde la paciencia. Y no terminaba ahí. Lucía añadió que Ricardo era viudo. Así que, en teoría, no había ningún pasado amoroso que le preocupara. No salía con amigos. Solo se interesaba por actividades que podían hacer juntos. Era como si su vida hubiera comenzado el día que la conoció. Observé a Lucía con atención. Traté de no juzgarla. Después de todo, tal vez no era paranoia. Tal vez era instinto femenino, detectando algo que no encajaba. Le pregunté si sospechaba que él le era infiel. Su respuesta fue honesta. No lo sabía. Solo sentía que nadie podía ser tan perfecto. Acepté el caso a regañadientes, lo admito, pensando que sería otra investigación más sobre una posible infidelidad. Cobraría una tarifa estándar, seguiría al esposo por 1 semana y tal vez descubriría a alguna amante o algún vicio oculto. Pero qué equivocada estaba. Comencé la investigación como siempre lo hago, con una búsqueda de antecedentes básicos. Quería entender mejor quién era Ricardo Mendoza antes de pasar al siguiente paso, la vigilancia. Lo que encontré solo confirmó la historia de Lucía. Ricardo era, de verdad, un empresario exitoso, con una empresa sólida y buena reputación en el mercado, clientes satisfechos, empleados que hablaban bien de él, ni una sola queja, ni un solo proceso legal. Era hasta frustrante. Hubo momentos en que deseaba encontrar algo, lo que fuera, algo que al menos justificara el valor que Lucía me estaba pagando. Cada coma, cada punto de lo que Lucía me había contado encajaba perfectamente con el hombre que estaba investigando, incluyendo la muerte prematura de su primera esposa, hace ya 10 años. Entonces decidí pasar a la vigilancia física. Durante 1 semana entera,
Observé de lejos la rutina de Ricardo. Casa, trabajo, casa. Siempre a la misma hora, siempre educado, siempre servicial y absolutamente ningún indicio de infidelidad. Hasta ese momento una palabra lo describía perfectamente: aburrimiento. Ricardo llegaba a casa todos los días, a las 6 en punto de la tarde. Saludaba a Lucía con un beso cariñoso, le preguntaba cómo había sido su día, la ayudaba a preparar la cena. Los fines de semana la llevaba de paseo, de compras, o simplemente se quedaban en casa viendo películas juntos. Era exactamente el esposo con el que toda mujer sueña. Y yo, con tantos casos importantes por investigar, perdiendo tiempo en un cuento de hadas por culpa de una mujer insegura, y probablemente sin nada realmente serio por lo cual preocuparse. Y eso me estaba dando rabia. Ojalá yo tuviera los mismos problemas que Lucía. Empecé a sentirme mal porque ella me estaba pagando para investigar a un hombre que claramente la amaba. Ricardo no daba motivos para sospechas. Al contrario, era un marido atento, cariñoso y entregado. Durante ese tiempo de vigilancia, también observé cómo trataba a otras personas. Era amable con los vecinos, respetuoso con los empleados, educado con vendedores y con los que atendían en las tiendas. Incluso ayudaba a una señora mayor del vecindario a cargar las bolsas del supermercado. ¿Quién hace eso hoy en día? Después de una semana, yo ya estaba lista para cerrar el caso y cobrar por una investigación que no reveló nada. Concerté una reunión con Lucía. Iba a presentarle mi informe. Ninguna evidencia de infidelidad, comportamiento ejemplar, un marido de 10. Yo estaba convencida de que Ricardo era inocente, que Lucía estaba siendo paranoica. Pero si hubiera sabido lo que iba a descubrir en los días siguientes, jamás habría bajado la guardia. Sé que debes estar ahí pensando que esta historia no va a tener emoción alguna, que Ricardo es de verdad un santo y que Lucía es solo una mujer paranoica, pero sigue viendo hasta el final. Y de una vez aprovecha para suscribirte al canal porque yo nunca decepciono y esta historia va a darte la vuelta a la cabeza. Cuando llamé a Lucía para agendar nuestra reunión, ella me pidió un favor. Yo dudé. Estaba ansiosa por cerrar ese caso frustrante y pasar a investigaciones más interesantes. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar ese pedido. Después de todo, ella me estaba pagando. Y yo quería tener una certeza absoluta antes de entregar mi informe final. Lucía me pidió que hiciera una última revisión en la casa esa misma tarde, ya que Ricardo estaría de viaje por trabajo. Llegué a la casa alrededor de las 2 de la tarde. Ricardo había salido por la mañana. Lucía estaba visitando a su madre, pero me dejó instrucciones muy claras: revisar todo. Era mi oportunidad de observar la propiedad con más detalle. Y fue esa decisión de Lucía la que cambió todo. Comencé rodeando la casa, mirando por las ventanas, buscando cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto durante la semana de vigilancia. La casa era hermosa, bien cuidada, con un jardín impecable. Todo muy organizado, muy perfecto. Avancé hacia los ambientes principales: salas, cocina, oficina. Después fui al dormitorio de la pareja. Revisé cajones, bolsillos, cajas, buscando cualquier cosa sospechosa. Y fue en el fondo del cajón de la mesa de noche de Ricardo donde encontré algo interesante. Una llave pequeña, diferente a todas las demás de la casa. No parecía ser de un auto, ni de una caja fuerte, ni de ningún mueble reconocible. ¿Por qué Ricardo escondería una llave misteriosa en el fondo de un cajón? ¿La estaba ocultando? Llamé a Lucía y le pedí que me enviara los planos de la casa. Le dije que quería asegurarme de que no hubiera pasado por alto algún espacio. Ella me los envió en cuestión de minutos. Tomé la llave y empecé a recorrer la casa, comparando con el plano, intentando descubrir qué cerradura podía abrir. Probé puertas, cajones, armarios y hasta la caja fuerte. Nada. La llave no encajaba en ninguna cerradura visible de la casa. Pero yo sabía, toda llave tiene su cerradura, y esta estaba oculta en algún lugar. Decidí hablar con las personas que trabajaban en la casa, mientras la pequeña llave misteriosa me martillaba la cabeza. Encontré al señor Miguel, el jardinero. Le pregunté si conocía bien la estructura de la casa.
si había alguna habitación o espacio que tal vez no apareciera en los planos. Su respuesta me erizó la piel y despertó por completo mi instinto de detective. El señor Miguel me contó que sí, había un sótano en la casa, pero que nadie entraba ahí, ni para limpiar, ni para nada. Según él, era una orden de Ricardo, quien siempre decía que el sótano era donde guardaba documentos importantes de la empresa, que tenía un sistema de seguridad especial y que cualquier persona que entrara allí sin autorización sería detectada de inmediato. Por eso, en 5 años trabajando en esa casa, el señor Miguel jamás había puesto un pie en el sótano, y Lucía ni siquiera sabía de su existencia. En ese momento, mirando la llave en mi mano, entendí que Ricardo no era el esposo perfecto que yo creía. Era un hombre con secretos, secretos cerrados con 7 llaves. Y si crees que esto nunca te podría pasar a ti, espera a descubrir lo que había detrás de aquella puerta. Después de hablar con el señor Miguel, mi corazón latía desbocado. Por fin había encontrado algo concreto, un sótano secreto que ni siquiera la propia esposa conocía. Le pregunté al señor Miguel dónde estaba ubicado. Él esquivó la respuesta. Primero dijo que no lo sabía. Luego me dijo la verdad. No quería meterse en problemas. Ya había hablado más de la cuenta y necesitaba el trabajo para mantener a sus 3 hijos, a su esposa y a su madre enferma. Entendí que tendría que descubrirlo por mi cuenta. Y, sinceramente, yo tampoco tenía la menor intención de poner en riesgo a Miguel. Caminé por la casa, buscando la entrada de ese sótano misterioso. Tenía que haber una puerta oculta en algún lugar. Empecé por las habitaciones de la planta baja, buscando paredes que pudieran esconder un acceso, alfombras que taparan trampillas, cualquier cosa que indicara una conexión con el subsuelo. La llave quemaba en mi mano. Sabía que era la pieza clave para descubrir los secretos de Ricardo. Y pensar que 10 minutos antes yo creía que él sería incapaz de ocultar cualquier cosa. Volví al jardín de la casa, donde había un pequeño depósito al fondo del patio. El lugar guardaba herramientas y materiales de construcción, probablemente para el mantenimiento regular de la casa. Todo estaba impecablemente limpio y ordenado, como el resto de la propiedad. Fui abriendo los armarios buscando pistas, hasta que encontré uno totalmente vacío. Mi corazón se aceleró. Golpeé la madera del fondo y noté que era hueca. Entonces lo entendí. El fondo era falso. Cuando por fin logré abrirlo, me encontré con una puerta estrecha. Era ahí. Acerqué la llave a la cerradura. Encajaba a la perfección. Giré la llave lentamente intentando no hacer ruido. La puerta se abrió, pero había una segunda puerta. Una puerta blindada, como una caja fuerte, con un sistema de seguridad electrónico ultramoderno. Teclado digital, escáner biométrico, cámaras de vigilancia. ¿Qué demonios estaba escondiendo Ricardo que necesitaba tanta seguridad? Era imposible entrar sin la contraseña o la biometría de Ricardo. Necesitaba un plan para poder acceder. Pero entonces escuché un sonido que me congeló la sangre. Era la puerta del garaje, abriéndose. Miré mi celular. 3:30 de la tarde. Lucía aún debía estar en casa de su madre. Ricardo, en teoría, debería estar en pleno vuelo. ¿Quién podía ser? Fue cuando escuché su voz llamando. «¡Lucía! ¡Amor, ya estoy en casa!». Ricardo había regresado. Entré en pánico. Cerré rápidamente la primera puerta del depósito. La aseguré con la llave. Volví a colocar como pude el fondo falso del armario y corrí por la parte trasera de la casa. Entré por la puerta de la cocina justo cuando Ricardo aparecía en la sala principal. Nuestras miradas se cruzaron y por primera vez, desde que comencé a investigarlo, vi algo diferente en sus ojos. Curiosidad, desconfianza. Ricardo me saludó muy educadamente, pero noté que analizaba cada uno de mis movimientos. Me preguntó quién era y qué estaba haciendo en su casa. Respiré hondo y mentí. Me presenté como Ana, una amiga de Lucía. Le dije que ella estaba visitando a su madre y que me había pedido pasar por la casa a buscar su bolso, que se le había quedado olvidado. Él me miró con desconfianza, intentando sonreír. Dijo que Lucía no le había comentado que alguien vendría. Le expliqué que ella me llamó a último minuto, que justo estaba por la zona
y decidí ayudarla, ya que su licencia de conducir había quedado dentro del bolso. Ricardo pareció aceptar la explicación, pero seguía observándome con atención. Me preguntó si había encontrado lo que Lucía necesitaba. Respondí que sí. Forcé una sonrisa y salí de la casa lo más rápido que pude. Pero sabía que había cometido un grave error. Ricardo era demasiado inteligente como para creer completamente en mi historia, y si decidía investigar quién era en realidad esa tal Ana, descubriría que yo era una detective privada. A partir de ese momento, ya no estaba solo investigando a Ricardo. La cacería había comenzado de los dos lados. En los días siguientes a mi encuentro inesperado con Ricardo, me di cuenta de que algo había cambiado, y de forma drástica. Él comenzó a pasar mucho más tiempo en casa. Antes tenía una rutina casi militar. Salía a las 8 de la mañana y regresaba a las 6 de la tarde. Ahora, trabajaba desde casa por la mañana. Salía solo para reuniones específicas y siempre volvía rápidamente. Era como si me estuviera esperando que yo volviera a aparecer. Pasé una semana entera intentando encontrar una oportunidad para regresar al depósito e investigar aquella puerta blindada. Pero Ricardo siempre estaba cerca, y más que eso, comencé a sentirme observada. Cada vez que intentaba acercarme a la casa, él aparecía en una ventana. Era como si hubiese desarrollado un sexto sentido para detectar mi presencia. Aún no quería contarle a Lucía lo que había descubierto. Después de todo, no tenía realmente mucha información para darle, y no quería que se pusiera en riesgo intentando abrir aquella puerta. Pero a mediados de la segunda semana decidí pedirle su ayuda, usando la excusa de que todavía quedaban habitaciones por revisar. Le pedí que, en secreto, me informara sobre los movimientos de Ricardo. Unos días después, me dijo que él tenía una reunión que duraría toda la tarde. Decidí arriesgarme. Esperé hasta que Ricardo saliera para esa reunión y Lucía me recibió en la casa. Le pedí que continuara con sus tareas mientras yo investigaba y regresé al depósito. Abrí la primera puerta con la llave y estaba a punto de examinar con más detalle el sistema de seguridad de la puerta blindada, cuando mi celular sonó. Era un número desconocido. Atendí y una voz que reconocí de inmediato dijo: «Hola, Ana, o debería decir, Isabela Duarte». Era Ricardo. Me quedé completamente paralizada. Él sabía quién era yo. Ricardo continuó con una calma perturbadora. Detective privada, 45 años, especializada en casos de infidelidad conyugal. Ricardo incluso sabía la dirección exacta de mi oficina. Intenté mantener la voz firme, pero la verdad es que me quedé sin palabras. Él siguió hablando. Dijo que ya no necesitaba fingir, que sabía exactamente quién era yo. Sabía lo que estaba buscando. Y lo peor, sabía exactamente dónde estaba. En ese mismo momento, miré a mi alrededor en el depósito buscando cámaras. Era evidente, él me estaba monitoreando. Intenté mantener la calma y le pregunté qué quería de mí. Ricardo pidió solo una cosa: una conversación, cara a cara, en su oficina, a las 7 de la noche. Y fue claro al decir que, obviamente, no debía contarle nada a Lucía y que debía ir sola. La llamada se cortó. Me quedé allí, parada, intentando procesar lo que acababa de pasar. Ricardo no solo sabía quién era, me había encontrado en el momento exacto en que yo estaba investigando su secreto, pero había dos cosas que me incomodaban todavía más. ¿Cómo había descubierto mi identidad tan rápido? ¿Y por qué quería conversar en lugar de simplemente amenazarme? Solo había una forma de encontrar respuestas. A las 7 en punto de la noche, yo ya estaba frente a la puerta de Mendoza Construcciones. El edificio estaba prácticamente vacío, solo el personal de seguridad nocturna y unas pocas luces encendidas en los pisos superiores. Ricardo me recibió personalmente en la recepción, y por primera vez pude observarlo de cerca sabiendo que las máscaras habían caído, y lo que vi me perturbó profundamente. No parecía nervioso, ni molesto, ni siquiera preocupado. Parecía aliviado, como si por fin pudiera dejar de fingir. Ricardo me llevó hasta su despacho, en el último piso. Ventanales panorámicos, muebles caros, decoración impecable, la oficina de un hombre exitoso y poderoso.
Me ofreció café, agua, cualquier cosa para hacerme sentir cómoda. Era como si estuviéramos teniendo una reunión de negocios cualquiera. Comenzó diciendo que quería que yo supiera que no tenía nada en mi contra y que entendía que solo estaba haciendo mi trabajo. Le pregunté cómo había descubierto quién era yo. Él sonrió. Afirmó que no había sido difícil, que era un hombre con contactos y recursos. Dijo que una foto mía, captada por una de las cámaras de seguridad de su casa, en las manos adecuadas, había sido suficiente para saber todo sobre mi vida, en menos de 24 horas. Ricardo se recostó en su silla, me miró directamente a los ojos y me preguntó, ¿y ahora qué hacemos? Reuní todo mi coraje, aunque por dentro moría de miedo, y le dije que podía comenzar explicando por qué tenía un búnker blindado escondido de su propia esposa. Ricardo confirmó lo que el señor Miguel ya me había dicho. Eran solo documentos importantes de la empresa, contratos confidenciales, nada relevante para una investigación matrimonial. Una respuesta ensayada, demasiado rápida, demasiado convincente. Le pregunté por qué mantenía ese lugar en secreto, incluso para su esposa, si no había nada demasiado importante allí. ¿Cuál era el motivo de tanto misterio? Ricardo suspiró. Dijo que Lucía era demasiado curiosa y que si ella supiera sobre ciertas transacciones de la empresa, se preocuparía innecesariamente. Fue en ese momento que noté algo que cambió por completo mi percepción sobre Ricardo. Mientras hablaba sobre proteger a Lucía de información innecesaria, sus manos se movían de forma extraña, como si estuviera contando con los dedos. Eran micromovimientos, casi imperceptibles, pero yo reconocí el patrón. Ricardo estaba midiendo el tiempo, como si calculara con precisión cuánto debía durar esa conversación. Y eso solo tenía sentido si había algo más importante esperándolo después, algo que no podía hacer mientras yo estuviera allí, investigando. Decidí poner a prueba mi teoría. Empecé a jugar su juego. Desvié la atención del búnker en sí y comencé a hacer preguntas sobre las transacciones de la empresa, como si mis sospechas fueran únicamente sobre sus negocios. Quería ganar tiempo, así que comencé a hacer preguntas más largas, a elaborar más mis respuestas, tratando de extender la conversación todo lo posible. Y me di cuenta de algo. Ricardo empezaba a ponerse cada vez más inquieto. Lanzaba miradas discretas al reloj de la pared. Revisaba el celular. Tamborileaba los dedos sobre la mesa. Ricardo tenía un compromiso, y ese compromiso no podía esperar. Después de casi una hora de conversación, se levantó de forma repentina. Dijo que había sido un placer conversar conmigo, que esperaba que ahora yo entendiera que no había nada sospechoso, que era simplemente un hombre trabajador tratando de proteger a su familia, y que no existía motivo alguno para que Lucía desconfiara de él. Me estaba despidiendo, apurado. Le pregunté si podríamos continuar la conversación en otro momento, ya que aún tenía algunas dudas. Él aseguró que sí, pero que en ese instante tenía asuntos urgentes de la empresa que atender. ¿Asuntos urgentes a las 8:30 de la noche? ¿Qué tipo de negocio funciona a esa hora? Y más aún para un hombre que todos los días, religiosamente, estaba en casa a las 6 en punto. Salí del edificio, pero no me fui. Estacioné una cuadra más adelante y me quedé observando. 20 minutos después, Ricardo salió del estacionamiento subterráneo, conduciendo su coche, pero no se dirigió a su casa. Decidí seguirlo. Ricardo condujo por casi 30 minutos hasta llegar a un barrio residencial que yo no conocía. Casas grandes, cuidadas, calles arboladas, un lugar donde la gente con dinero vivía con tranquilidad. Se detuvo frente a una casa con un jardín impecable y luces encendidas. Estacioné del otro lado de la calle, en un punto donde podía observar sin ser vista. Y entonces fue recibido en la puerta por una mujer más joven que Lucía, rubia, muy atractiva. Lo abrazó con familiaridad. No era un abrazo entre amigos, era un abrazo íntimo. Mi primer pensamiento fue el más obvio. Ricardo tenía una amante. Toda esa historia sobre un sótano secreto y documentos importantes no era más que una cortina de humo para encubrir una infidelidad clásica. Pero había algo que no cuadraba.
¿Por qué construir un búnker blindado para esconder a una amante? Demasiado complicado para una aventura extramatrimonial. Observé la casa durante 2 horas. Ricardo y la mujer permanecieron en la sala, conversando. De vez en cuando ella se levantaba, le llevaba algo para beber, volvía a sentarse a su lado en el sofá. Parecían domésticos, como una pareja que llevaba años viviendo junta. Alrededor de las 11 de la noche, Ricardo se levantó para irse. La mujer lo acompañó hasta la puerta, le dio un abrazo de despedida y se quedó en la entrada, saludando con la mano hasta que el coche desapareció. Esperé a que se alejara por completo, entonces salí del coche y me acerqué a la casa. Necesitaba saber quién era esa mujer. Caminé hasta el buzón en la parte frontal de la casa y leí el nombre escrito allí, Olivia Mendoza. Mi sangre se congeló. Olivia Mendoza, el mismo apellido de Ricardo. Volví al coche con la mente acelerada. Las preguntas me golpeaban, una tras otra. ¿Quién era Olivia Mendoza? ¿Qué era de Ricardo? ¿Sería realmente una amante? Una cosa era segura. La prisa de Ricardo por terminar nuestra conversación tenía todo que ver con esa mujer. ¿Significaba eso que el secreto de Ricardo era mucho más grande que una simple infidelidad? Era algo capaz de destruir no solo su matrimonio con Lucía, sino toda su vida. Y lo más importante, ¿qué demonios estaba escondido detrás de esa puerta blindada? A la mañana siguiente llamé a Lucía. Necesitaba saber quién era Olivia Mendoza antes de sacar conclusiones apresuradas. Concerté un encuentro en una cafetería lejos de la casa de ellos. No quería correr el riesgo de que Ricardo apareciera por sorpresa. Lucía llegó puntualmente, pero noté que estaba más tensa de lo normal, probablemente porque le había dicho que necesitábamos hablar sobre descubrimientos importantes en la investigación. Fui directo al grano. Le pregunté si conocía a alguien llamada Olivia Mendoza. La reacción de Lucía me sorprendió. No pareció confundida ni alarmada. Pareció aliviada. Lucía me dijo, sonriendo por primera vez en semanas, que Olivia era su sobrina, hija de la hermana de Ricardo, quien había fallecido cuando la niña aún era pequeña, y por eso él prácticamente la había criado. Vivía con la madre de Ricardo, pero era él quien la había mantenido durante toda su vida. Lucía me preguntó si Ricardo no había mencionado a Olivia durante nuestra conversación del día anterior. Me sorprendí al notar que Lucía sabía que me había reunido con Ricardo la noche anterior, pero preferí mantener el foco en Olivia. Eso explicaba el apellido. Pero también habría nuevas preguntas. Le pregunté por qué creía que Ricardo no había mencionado a su propia sobrina, especialmente una a la que había criado como a una hija. Durante nuestra conversación, Lucía dudó un momento antes de responder. Me dijo que era complicado, que Olivia había quedado embarazada muy joven y tuvo que dejar los estudios. Ricardo la había ayudado muchísimo con dinero. Le pagó la universidad después, pero que ella era demasiado dependiente de él. Le pregunté qué quería decir con dependiente. Lucía me explicó que Olivia llamaba a Ricardo varias veces por semana, siempre con algún problema que solo él podía resolver. Dinero, cuestiones con el hijo, temas de trabajo. Era como si ella no pudiera tomar decisiones por sí sola. Lucía siguió hablando. Dijo que eso la había incomodado bastante al principio del matrimonio. Tenía celos de la atención que Ricardo le daba a la joven. Él siempre estaba disponible cuando Olivia lo necesitaba. Cancelaba planes, posponía compromisos, siempre que ella llamaba con alguna emergencia. Le pregunté si eso aún le molestaba. Me dijo que menos, que había aprendido a verlo como una responsabilidad familiar, que Olivia no tenía a nadie más en el mundo además de Ricardo y su hijo. Seguía haciendo preguntas sobre Olivia. Había algo en toda esa historia que no terminaba de encajar. Lucía me contó que Olivia era enfermera, graduada desde hacía algunos años, y que trabajaba algunas veces por semana en la casa de ellos, haciendo limpieza, organización, pequeños arreglos. Una forma, según Ricardo, de ayudarla económicamente sin que ella se sintiera demasiado dependiente. Una enfermera que trabajaba como empleada doméstica en la casa de Ricardo. Y Lucía pensaba que eso era normal. Mi sexto sentido estaba en colapso. Le pregunté si Ricardo visitaba a Olivia regularmente.
Lucía confirmó que sí, por lo menos una vez por semana, generalmente después del trabajo. Decía que era para asegurarse de que ella y el niño estuvieran bien. Mi mente empezó a conectar los puntos. Las visitas, la urgencia por terminar nuestra charla, la enfermera con acceso total a la casa. Le pregunté si alguna vez había estado en la casa de Olivia. Ella negó con la cabeza. Ricardo siempre decía que prefería ir solo, que Olivia se sentía incómoda con visitas, porque la casa era demasiado sencilla. ¿Casa sencilla? La casa que yo había visto era todo menos sencilla. Le pregunté si Olivia estaba sola en la casa cuando trabajaba allí. Lucía me dijo que sí, que Ricardo le dejaba las llaves, que Olivia tenía acceso completo a todas las habitaciones para poder hacer bien su trabajo. ¿Acceso completo? ¿Incluyendo el área del búnker? Cada respuesta que Lucía me daba confirmaba mis sospechas. Ricardo estaba usando a Olivia para algo y mantenía a Lucía completamente en la oscuridad. Lucía empezó a mostrarse preocupada. Me preguntó por qué estaba haciendo tantas preguntas sobre Olivia. Inventé una excusa. Le dije que estaba verificando todas las personas cercanas a Ricardo como parte de una investigación más completa. Pero, en realidad, lo que quería saber era si Lucía sospechaba algo sobre el papel de Olivia. Y por la inocencia de sus respuestas, me quedó claro. Lucía no tenía idea, ni siquiera lo sospechaba. Cerré el encuentro prometiendo a Lucía que seguiría investigando. Le dije que aún no tenía nada concreto, pero que pronto tendría respuestas definitivas. Salí de la cafetería sabiendo que necesitaba descubrir la verdad sobre ese búnker antes de contarle cualquier cosa a Lucía. Y tenía que actuar rápido. Todas las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún faltaba la más importante. ¿Qué era lo que realmente sucedía dentro de ese búnker? Y solo había una forma de descubrirlo: entrando. Pasé 2 días enteros observando los horarios de Olivia. Necesitaba entender cuándo visitaba el búnker y si existía alguna ventana de oportunidad para poder entrar junto con ella. El miércoles por la mañana, mi paciencia fue recompensada. Vi a Olivia llegar a la casa de Ricardo a las 9. Lucía había salido a hacer compras y Ricardo estaba en el trabajo, pero Olivia no entró por la puerta principal, rodeó la casa por la parte trasera y fue directamente al depósito donde estaba escondido el búnker. Era mi oportunidad. Esperé a que ella entrara al depósito y me acerqué en silencio. La primera puerta estaba entreabierta. Olivia no la había cerrado tras de sí. Logré posicionarme en un lugar desde donde podía observar sin ser vista. Olivia estaba frente a la puerta blindada, marcando una secuencia en el teclado electrónico. Memoricé el movimiento de sus dedos. 2, 8, 0, 7, 9, 3. La puerta se abrió con un sonido metálico. Esperé algunos minutos y decidí arriesgarme. Detrás de la puerta blindada había una escalera. Bajé, intentando no hacer ruido. El búnker era más grande de lo que imaginaba. Parecía un apartamento subterráneo completamente equipado. Una cama hospitalaria, equipos médicos, una pequeña nevera, un baño y estanterías llenas de medicamentos. Y en la cama hospitalaria había una mujer. Parecía tener unos 40 años, cabello oscuro, muy delgada. Estaba conectada a sueros y a monitores de signos vitales. Estaba consciente pero visiblemente sedada. Olivia revisaba sus signos, ajustaba las medicaciones, como lo haría cualquier enfermera con una paciente hospitalizada. Logré escuchar la conversación entre ellas. Olivia le hablaba con ternura pero con tono profesional. Le preguntaba si se sentía bien, si necesitaba algo, si la dosis del sedante estaba adecuada. Ella respondía con dificultad, claramente afectada por los medicamentos, y lo que escuché a continuación me quitó el aliento. La mujer en la cama preguntó si Ricardo aún pensaba deshacerse de Lucía de la misma manera en que lo había hecho con ella. Esa mujer conocía a Lucía. Olivia respondió que no, que Ricardo no tenía los mismos planes para Lucía. La mujer insistió. Preguntó por la detective que estaba investigando a Ricardo. Decía tener la esperanza de que alguien finalmente descubriera la verdad. Olivia se puso nerviosa y le pidió que no hablara de esas cosas. Dijo que solo las compartía con ella porque tampoco le parecía bien lo que estaba sucediendo, pero que sabía que era una situación
complicada. Ni siquiera sé bien qué pasó por mi cabeza en ese momento, pero simplemente salí de donde estaba escondida. Olivia quedó totalmente en shock. Me dijo que tenía que irme de inmediato, que no podía estar allí, pero yo necesitaba saber quién era la mujer en esa cama. No me iría sin respuestas. Y fue entonces cuando esa mujer empezó a contarme su historia, y entendí la dimensión completa del horror. Con voz débil, muy pausada, dijo que había sido la esposa de Ricardo hace años, que cuando quedó embarazada él entró en pánico, que no quería tener hijos, y en lugar de simplemente divorciarse, Ricardo inventó que ella había muerto en un accidente, pero en realidad la había mantenido prisionera dentro de ese búnker durante 10 años. Al principio ella estaba sana, y Olivia simplemente la alimentaba, la aseaba y atendía sus necesidades básicas. Pero en los últimos meses, ella había desarrollado un cáncer terminal. Por eso, los equipos hospitalarios, por eso, los cuidados intensivos. Me quedé completamente horrorizada. Ricardo había mantenido a su primera esposa viva, pero en cautiverio, durante una década entera. Olivia no intentó impedir que ella hablara. Solo intentaba calmarla. Se llamaba Elena, diciéndole que ahora lo importante era que se sintiera cómoda en los últimos meses de vida. Era una situación enferma, retorcida. Ricardo vivía felizmente con una nueva esposa que no sospechaba nada, mientras mantenía a su exmujer moribunda encerrada debajo de la casa. Salí del búnker en un estado de shock total. Mi mente todavía intentaba procesar la magnitud del horror que acababa de presenciar. Elena, prisionera durante 10 años, muriendo de cáncer en un sótano secreto, y Lucía, sin tener la menor idea. Olivia me siguió hasta la salida, claramente desesperada. Me rogó que no llamara a la policía, al menos, no todavía. Dijo que Elena estaba demasiado débil y que cualquier cambio brusco podría acelerar su muerte. Pero yo sabía que tenía que actuar. Elena merecía justicia y Lucía merecía la verdad. Llamé a Lucía y concerté una reunión urgente. Le dije que había descubierto la verdad sobre Ricardo y que necesitábamos hablar de inmediato. Nos encontramos en la misma cafetería de antes. Lucía llegó ansiosa, percibiendo por mi tono de voz que algo grave había sucedido. Yo estaba nauseada. ¿Cómo se le dice a una mujer que está casada con un monstruo? Empecé por el búnker. Le conté sobre el depósito escondido, sobre la puerta blindada y lo que había encontrado allá abajo. Lucía me miraba con una incredulidad creciente. Era evidente que luchaba por procesar lo que escuchaba. Cuando le hablé de Elena, la primera esposa, viva y prisionera desde hacía 10 años, Lucía se quedó completamente pálida. Me preguntó si estaba segura de lo que estaba diciendo, si no podía tratarse de algún malentendido. No había margen para malentendidos. Ricardo había fingido la muerte de su primera esposa para mantenerla cautiva. Lucía empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de horror, de asco, de darse cuenta que había compartido su cama con un psicópata durante 5 años. Me preguntó sobre Olivia, cómo estaba involucrada en todo eso. Le expliqué que Olivia era cómplice, sí, pero también una víctima, que Ricardo se había aprovechado de una joven vulnerable, creando una deuda emocional que la mantenía atada a él. Lucía quiso saber si ella también corría peligro, si Ricardo planeaba hacerle lo mismo. Le dije lo que creía que era la verdad, que no estaba en peligro, pero eso no significaba que estuviera completamente a salvo. Juntas, decidimos llamar a la policía. Me comuniqué con una amiga, una comisaria de confianza. A ella siempre acudía cuando los casos requerían urgencia y humanidad. Le conté toda la historia y le envié las pruebas que tenía. Con la información sobre la ubicación del búnker y el código de acceso, ella y su equipo organizaron una operación de rescate completamente segura para Elena. La operación se llevó a cabo a las 18 horas, justo cuando Ricardo regresaba del trabajo. Fue arrestado en el preciso instante en que entraba al garaje de su casa. Elena fue rescatada e ingresada de inmediato al hospital. Aunque su estado era terminal, por fin recibió atención médica adecuada y, lo más importante, recuperó su libertad. Olivia fue arrestada,
pero colaboró por completo con la investigación. Por su cooperación y por las circunstancias que la llevaron a cometer el crimen, recibió una condena reducida. Ricardo fue condenado por secuestro, cautiverio y falsificación de documentos. Hoy, 2 años después, Lucía rehizo su vida en otra ciudad. Está en terapia y poco a poco aprende a confiar nuevamente. Elena pasó sus últimos meses en libertad, rodeada de profesionales de salud dedicados y, finalmente, en paz. Este caso me enseñó que, a veces, el instinto femenino de que algo no está bien es lo único que puede salvar una vida. Si esta historia te conmovió, deja tu like y suscríbete al canal. Compártela con personas que necesitan saber que confiar en el instinto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y recuerda, cuando algo parece demasiado perfecto, investiga. La verdad podría estar escondida mucho más cerca de lo que imaginas. Nos vemos en el próximo caso.